Buenos días, feliz inicio de semana, día domingo, día del Señor. Iglesia Bautista Nuevo Tampico, estamos para servirles desde esta transmisión y no solo a la iglesia. Entendemos que no todos los pastores tienen la oportunidad de transmitir en vivo a sus iglesias, por eso yo les invito a que se unan también a esta transmisión para que no pierdan de escuchar la palabra de Dios. Pastores e iglesias, bienvenidos a esta transmisión. Quiero compartir con ustedes ahí en el libro de Revelación, capítulo 3, versículo número 10. La palabra de Dios dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el mundo, para probar los que moran en la tierra. Hagamos una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque los cristianos no estamos inciertos de qué está pasando en estos tiempos, porque por tu palabra sabemos lo que sucede. Pero, Señor, pedimos que aquellos que no lo saben, que hoy puedan entenderlo, pero también a tu iglesia que la prepares para que así podamos estar listos para cuando tú, Señor, nos recojas y nos vayamos contigo. Yo pido en este momento que obres grandemente. Si hay personas que no son salvas, lo cual creo que así es, pido que tu Espíritu Santo les hable, les redarguya de pecado y puedan arrepentirse, y puedan recibirte como el único Salvador personal. Pero habla también a tu pueblo y habla también a todos aquellos que son simpatizantes, que realmente necesitan una conversión verdadera. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Por cuál iglesia vendrá Cristo? Es una pregunta que me he hecho siempre, porque hoy escucho, más en estas fechas, más en estos días, muchos mensajes acerca del arrebatamiento, y muchos aducen que Cristo vendrá por ellos. Ahora, no quiero quitarles esa ilusión, y mucho menos si es una esperanza viva y verdadera. Pero sí quisiera constatar con las Escrituras que realmente por cuál iglesia vendrá Cristo. Quiero que veamos a la luz de las Escrituras. ¿A cuál iglesia librará Cristo de la gran tribulación? Primero que nada, aquí el pasaje que leímos habla de una iglesia, la iglesia de Filadelfia, una iglesia que no fue reprendida. A la iglesia se le da esa promesa, pero no necesariamente reúne nada más los requisitos necesarios para irse. Hay otras que también lo llenan, aun cuando no son perfectas. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Cuando Cristo venga, Él promete llevarse su iglesia. Pero la pregunta, ¿cuál iglesia? Hoy en día muchos se hacen llamar la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, y muchos hasta se sienten exclusivos. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Quiero que veamos ahí en la Biblia, en Actos 20:28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Aquí vemos algo muy importante. La iglesia que se va con Cristo es la iglesia que Él compró con su propia sangre. Según las Escrituras, ahí en Hebreos capítulo 9, versículo número 22, la palabra de Dios nos enseña: y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Conocemos el Antiguo Testamento, que realmente todo se hacía con la sangre de los toros, de los machos cabríos, de las ovejas, todo lo que Dios pedía, pero era un tipo de lo que iba a venir.
Cuando Juan vio a Cristo, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y vemos que era necesario que alguien pagara como un cordero sin mancha, sin contaminación, como dice el apóstol Pedro. Pero vemos aquí, en el versículo 26, dice: "De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces", habla de Cristo, "desde el principio del mundo, mas ahora, una vez, en el fin del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo". O sea que para que la iglesia fuera lavada con la sangre de Cristo, tenía que Cristo Jesús morir, derramar su sangre, para que la iglesia fuera purificada del pecado. Solamente la sangre de Cristo es la que deshace el pecado completamente. Nada hay en este mundo, nada hay que pueda deshacer el pecado, solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahí en el capítulo 10, más adelante, podemos ver el versículo número 10, "Por la cual voluntad somos santificados", dice la Escritura, santificados, "por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez". Y el versículo 12 dice: "Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios". Y podemos seguir leyendo el 14, dice: "Porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre", fíjense nada más, "a los que son santificados". O sea que Cristo vendrá por aquellos que fuimos lavados, santificados por esa ofrenda, hecha una sola vez. Es su propia muerte por la cual tuvo que derramar su sangre para quitarnos nuestros pecados. Entonces Dios mismo dice en el versículo 18: "Pues en donde hay remisión de estos, no hay ya más ofrenda por pecado". Mis hermanos, ustedes se preguntarán y dirán: "Bueno, ¿Cristo vendrá por mí?". Bueno, si ustedes son lavados, santificados con esa preciosa sangre, claro que sí. Si no lo son, entonces no, así como la Escritura lo dice. Ahora, quiero que entendamos que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y dice aquí en 1 de Juan 1:7: "Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado". De todo pecado, dice el versículo 9: "Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad". No hay pecado alguno, por más horrible, por más abominable que parezca, que la sangre preciosa de Cristo no pueda limpiar. Por eso, si tú estás en tus pecados y por esa razón no te acercas a Dios, porque los pecados impiden que te acerques, yo te invito a que por medio de esa preciosa sangre te acerques a Cristo, porque no hay otra forma de acercarnos más que por el lavamiento, por su propia sangre. ¿Por cuál iglesia vendrá Cristo? Por una iglesia que Él compró con su propia sangre, como leímos en Actos 20:28. Actos 3:19, la palabra de Dios nos enseña muy claramente que el arrepentimiento, dice: "Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean raídos". Dios promete arrancar de raíz. Raído significa de raíz. Y yo creo que todos los pecados, todos, por más grandes que parezcan, la sangre de Jesucristo nos puede limpiar. A los que ya tenemos la seguridad de la salvación, nos ha limpiado y nos va a llevar antes de que venga la gran tribulación, porque así lo promete, y vamos a verlo más adelantito. ¿Qué iglesia se va con Cristo? La que fue comprada con su propia sangre. Pero esto no es todo. Miren también aquí en el capítulo 2 de segunda de los Tesalonicenses, capítulo número 2. El Señor dice, versículo número 3 al 7:
no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Habla de la venida de Cristo. Dice, pero que antes tiene que venir la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si leemos este solo, va a haber una contradicción para muchos que piensan que nos vamos después de la tribulación. No, vamos a ver todo el contexto. Dice aquí el versículo 4, el que se opone y se exalte sobre todo lo que es llamado Dios, o que es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Está hablando del anticristo, y ya no tarda en sentarse en el trono de Dios, que es ahí en Jerusalén. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Ahora vosotros, sabiendo lo que impide, aquí hay que poner atención, sabiendo lo que impide para que Él sea revelado en su tiempo. Habla del anticristo, que Él no puede todavía manifestarse, porque hay algo que le estorba. Dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. ¿Qué es lo que impide que el anticristo se manifieste ya? Ya tenemos todas las señales de los últimos tiempos, ya podemos sacar cuentas que estamos viviendo la última generación, ya no hay más, es la última. Ya vimos y conocemos la Escritura y conocemos los tiempos. No podemos negar, ni el más escéptico de los hombres podrá negar que ya estamos viviendo la última generación. Pero ¿qué es lo que impide que el anticristo se manifieste? Bueno, pronto se darán cuenta que hay por ahí una reunión donde se va a convocar precisamente no solamente a los gobiernos, no solamente a las empresas, también a muchos religiosos para que sigan un orden mundial. Pero no me meto en esto todavía, ya a su tiempo hablaré. Pero dice aquí, y entonces será revelado aquel inicuo. Aquí hablamos de que este anticristo se va a revelar ahora sí, se va a manifestar. Pero ¿por qué no se revela todavía? Dice, al cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca, esto será después de la tribulación, y destruirá con el resplandor de su venida a aquel cuya venida es según la operación de Satanás, con todo poder y señales y milagros mentirosos. ¿Qué es lo que impide que Él se revele o se manifieste? Bueno, la iglesia que se va con Cristo, la iglesia que fue lavada con la sangre de Cristo, la iglesia que tiene al Espíritu Santo, es precisamente lo que estorba para que el anticristo se manifieste. El Señor nos ha escogido, como dice el versículo 13, a nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. Tenemos entonces el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13, que el Espíritu Santo nos selló cuando recibimos la palabra. Nos selló, lo voy a leer, quiero que quede muy claro esto. Dice el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, en el cual esperasteis, o sea, en Cristo, también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos selló con su Espíritu cuando creímos en el evangelio de nuestra salvación. Los que tenemos el Espíritu Santo somos guiados por Él, según dice Romanos capítulo 8, versículo número 14. Quisiera darme el tiempo para que veamos esos textos, porque son muy importantes. Estamos hablando por cuál iglesia vendrá Cristo, y ya vimos con la Biblia, con la palabra de Dios, por la iglesia que fue comprada con su propia sangre, pero también por la iglesia que fue santificada por el Espíritu Santo. Y aquí en Romanos capítulo 8, versículo 14, yo les recomiendo que lean el capítulo 8 de Romanos a ustedes que tienen duda, para que vean que no es algo sencillo, es algo muy serio.
lo que es la salvación. Dice versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Una evidencia que somos hijos de Dios es porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Ahí en Juan capítulo 16, versículo número 13, la palabra de Dios enfatiza sobre esto también. Juan capítulo 16, versículo número 13. Dice, empero cuando viniere, fue la promesa que hizo Cristo Jesús a sus discípulos, empero cuando viniera aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir, es interesante, que han de venir, o sea, el futuro, dice, os hará saber. Por eso los cristianos verdaderos no estamos espantados con lo que está sucediendo, ya lo esperábamos. Y vienen cosas peores, no quiero alarmar a la gente, pero realmente si no te preparas, Cristo va a venir pronto y se va a llevar a su iglesia. ¿Cuál iglesia? La que fue lavada por la preciosa sangre de Cristo, y la iglesia santificada por el Espíritu Santo. Y cuando realmente queremos evidencia si somos del Espíritu o no, es que somos guiados por Él, guiados a toda verdad, guiados a la santidad. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, vamos a leer poquito aquí, versículos número 5 al 9, dice, porque los que son según la carne, piensan en las cosas que son de la carne, mas los que son según el Espíritu, en las cosas que son del Espíritu, porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual, vida y paz, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Hoy en día escuchamos mucho que hay hermanos carnales. Realmente tengo dudas al respecto, porque yo creo que un hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo, debe ser espiritual. Sí, nos equivocamos, sí, fallamos, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos deja en paz hasta que nos arrepentimos y buscamos la comunión con Dios nuevamente. Pero aquel que sigue en el pecado, aquel que no se siente ni incómodo, peca y vuelve a pecar deliberadamente, pues hay duda, porque aquí lo dice claro la palabra, no porque yo lo esté diciendo, sino porque Dios lo dice. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, hablan los cristianos, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y escuchen esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. ¿Por cuál iglesia vendrá Cristo? Tiene que ser una iglesia limpiada, purificada por la sangre de Cristo. Tiene que ser una iglesia, la iglesia santificada por el Espíritu Santo. Porque cuando aceptamos a Cristo, aceptamos a toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos santifica, nos da una vida nueva, nos da una vida, como dice la palabra de Dios también, que es de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son pasadas y aquí todas son hechas nuevas. Nos da nueva vida el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Ahora, una cosa más, la iglesia que se va con Cristo es la iglesia purificada con la palabra de Dios. Ahí en Efesios capítulo número 5, versículo número 25, vamos a leerlo también, Efesios 5, 25, en adelante dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Quiere decir que Cristo, por la iglesia que vendrá, es por la que fue lavada por la sangre de Cristo, santificada por el Espíritu Santo, y también lavada por el agua de la palabra. Esto quiere decir que Dios nos dejó la palabra para guiarnos por ella. Ya vosotros sois limpios por la palabra.
La palabra de Dios nos limpia nuestra mente. Si nosotros como cristianos deseamos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada de la palabra, vamos a crecer, como dice el apóstol Pedro. Entonces la palabra de Dios nos va limpiando nuestra mente y por consiguiente nos va limpiando nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra forma de vivir. Pero ya después que tenemos a Cristo en el corazón, la palabra de Dios, si recordamos Efesios 1:13, ¿qué fue lo que nos salvó? Oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creer. Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mucha gente oye pero no cree, y la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero hay que aplicarla. Y cuando creímos que Cristo murió por nuestros pecados, que fue muerto pero luego resucitó, y que Él ahora pues está en el cielo y está esperando que todos los hombres, Él no tarda su promesa, Él vendrá pronto por su iglesia, pero espera que personas como tú que estás escuchando te arrepientas también y lo recibas a Cristo como tu único Salvador personal. La iglesia que se va con Cristo es la iglesia purificada con la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia. Dice también ahí el libro de los Salmos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si una persona quiere limpiar su camino, solamente la palabra le va a ayudar. El Señor nos dice en Juan 6:63 que las palabras que Él nos habló, espíritu son y vida son. Son espíritu y son vida, porque la palabra de Dios es la espada del espíritu. La palabra de Dios es el mismo Cristo. En el principio dice, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por eso yo animo a los pastores, para que puedan ver cómo está escrito realmente el texto recibido, en este caso, Juan 1:1, que muchas versiones modernas dicen el verbo, para confundir, pero la palabra, como dice ahí en Génesis capítulo 1, y la palabra, habla de la palabra, que la palabra estaba ahí creando, y dijo Dios. Hay muchas veces que dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, produzca, dijo Dios. Es la palabra de Dios. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra. Se refiere a esa palabra creadora. La palabra era con Dios, y dice ahí, la palabra era Dios. Es el mismo Dios. No está separado de su palabra. Y cuando habla el versículo 14, dice el apóstol Juan, que la palabra fue hecha carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios es el mismo Cristo. La palabra es el Espíritu. La palabra no podemos nosotros cambiarla. Hoy día yo animo a los pastores a que busquen la versión correcta y dejen ya de estar apapachándose unos con otros, hablando solamente lo que escuchan en conferencias, lo que escuchan de otros amigos, y prefieren mejor quedar de enemigos de Cristo que enemigos de ese grupo que tienes que salir, como prediqué en un mensaje anterior, de ese encierro que te limita. Ponte a estudiar la palabra. No es un reproche, yo solamente te sugiero que en estos tiempos ya necesitas hablar de cosas relevantes. Ya deja de hablar de cosas repetitivas, ya deja de, aunque sean interesantes, aunque en un tiempo tuvieron su éxito, si le podemos llamar de una palabra moderna. Pero lo que te pido es que ahora escudriñes día con día la palabra y puedas ver que la iglesia que se va con Cristo no es cualquier iglesia. La iglesia que se va con Cristo solamente es la que es lavada, purificada por la sangre preciosa de Cristo. Y eso se manifiesta en los hechos. No se va a llevar una iglesia perdida, sino una iglesia regenerada. La iglesia que se va con Cristo es la iglesia que es santificada. Sed santos porque yo soy santo. Y el Espíritu nos guía a la santidad, a la verdad. Y no vamos a cambiar esto, porque aquel que dice que anda en la verdad y hace otras cosas, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. Yo escucho muchos buenos predicadores a los cuales respeto, pero sería bueno ver si lo que predican realmente lo viven. Yo sí quisiera que lo viéramos, porque realmente es muy bonito hablar, pero otra cosa es mostrar. Por eso, amigos, hermanos, iglesias, pastores, mostremos al mundo que somos la iglesia por la cual Cristo vendrá. Pero como decía, la palabra de Dios tiene que ser la palabra pura, la que nos dejó Él.
no lo que nosotros creemos que es la palabra. Sabiendo esto, ¿te consideras parte de la iglesia que se va con Cristo? Sabiendo estas cosas. No solamente decir, me voy con Cristo. Hoy día tenemos un lavado de cerebro y cantamos coritos, me voy con Él, me voy con Él. O tampoco pensarlo o sentirlo, menos. No es de sentimientos, no es de pensamientos humanos, sino lo que dice Dios. Irse con Cristo es algo más serio que pensar o que sentir. Irse con Cristo es ser lavado por la preciosa sangre una vez para siempre. A todos aquellos que creímos a su palabra, por la convicción del Espíritu Santo. En pocas palabras, la iglesia que se va con Cristo es la iglesia que realmente manifiesta las verdaderas obras de la salvación. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Yo quisiera que te fueras con nosotros. Yo quisiera que no jugaras. Y hoy día hay algunos que se burlarán de este tipo de mensajes. Bueno, es Dios el que lo dice, por eso quise leer las Escrituras suficientemente para que te convenzan. Pero habrá quien se burle todavía de esto. Bueno, ojalá que en el tiempo de la gran tribulación sigas riéndote cuando ya no estemos aquí nosotros. Y si no es así, yo te invito a que ahí donde estás le digas, Señor, perdóname, perdóname por estar equivocado voluntariamente. Yo puedo escudriñar las Escrituras y puedo ser parte de la iglesia, la que se va con Cristo. No me quiero quedar aquí. Lo que sigue no es nada halagueño, no es nada bueno. Yo quiero que cuando tú vengas, Señor, quiero irme contigo. Bueno, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le pides que te limpie con esa sangre preciosa que derramó en la cruz por tus pecados, tú puedes en este momento hacerlo. Solo dile al Señor, Señor, perdóname, lávame, Señor, con esa sangre, santifícame con tu Espíritu Santo. Señor, en este momento te recibo y voy a creer lo que tu palabra dice, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios 1:3. Si tú lo haces de corazón, no necesitas tú ir a otra parte. Ahí donde estás, puedes pedírselo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y tú, mi hermano, que ya eres salvo, muéstralo siendo una persona limpia, una persona recta. No solamente que hables bonito, no solamente que quieras salir hoy en día que hay oportunidad en las redes sociales, no, muéstralo con hechos y no solamente con palabras. Te invito, más adelante estaremos transmitiendo a las 6 de la tarde otro mensaje. Los invito a todos a estar al pendiente. Que Dios les bendiga.